A ver, el presidente López Obrador trae una bronca desde hace varios días con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Hoy el secretario de Estado, Anthony Blinken, compareció ante el Senado, ante una comisión del Senado. Ya hay un senador de Carolina del Norte, si no me falla la memoria, el señor Leslie, ¿cómo se llama este? Graham, Leslie Graham creo que se llama. Ok. Le empezó a preguntar, a ver, dígame, señor secretario de Estado, ¿es cierto que en México hay partes que el gobierno no controla y que están controladas por los narcos? Y Blinken se trataba, bueno, no, ¿sí o no? Pues sí. Sí. ¿Usted tendría, no cree que deberíamos declarar que los cárteles del narco son terroristas? Y Blinken diciendo, bueno, lo consideraría yo como diciendo, pues puede que sí, ¿no? Imagínate hoy Blinken comparece ante el Senado y el presidente López Obrador lleva no sé cuántos días, que además está en época de béisbol el presidente, es como si fuera con un bat y le empezara a pegar a Anthony Blinken. Es como el niño de la piñata. Sí, no le es pone unas béisbol eso. palizas. O sea, el Departamento de Estado cada año, desde hace muchos años, cada año, emite un reporte sobre el respeto a los derechos humanos que existen en diferentes países del mundo. Y México, pues México nos sale muy bien. El Departamento de Estado también emite con frecuencia reportes sobre diferentes países que se consideran inseguros. ¿Dónde puedes viajar? ¿Dónde no puedes viajar? Hoy el senador Graham le enseña un mapa a Blinken. Es el mapa de México. La zona roja es donde el Departamento de Estado recomienda no viajar y cada vez está más rojo el mapa. Entonces nomás veas a Blinken como diciendo que hago aquí. ¿Cómo defender a México, no? Indefendible. Entonces el presidente ya dijo que el Departamento de Estados Unidos es un departamentito y que el reporte sobre derechos humanos es un bodrio. O sea, esta es otra vez estas defensas que el presidente hace, creo que a ultranza, sin pensar las consecuencias, ¿no? Cuando, o sea, el presidente de repente como que es de bote pronto, ¿no? Y después tiene que echarse para atrás. México no vende fentanilo a Estados Unidos. Bueno, sí. México no consume fentanilo. Bueno, pues sí. A ver cuándo se va a tener que echar para atrás, porque además, Luis Rodríguez Alemán, la Comisión Nacional de Derechos Humanos parecería estar más de acuerdo con eso y que hay una presidenta de la comisión que parece que trabaja para López Obrador, pero parece que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está más de acuerdo con el Departamento de Estado que con el presidente. Sí, de hecho, a mí me llamó mucho la atención el comentario de la mañana del presidente, porque en una parte de su discurso mañanero decía que este informe carece de pruebas, ¿no? Y que eran calumnias. Entonces, pues me di a la tarea de buscar si había elementos objetivos que pudiéramos contrastar con lo que decía el informe, ¿no? En materia de derechos humanos. Y me fui al informe, al Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos, que es una plataforma donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos registra todas las quejas que se presentan ante esa institución en esa materia, ¿no? En contra de distintas autoridades. Y me llamó mucho la atención porque el informe del Departamento de Estado hacía mucho énfasis en el tema de los reclamos y las violaciones que se le atribuyen a las autoridades de seguridad del país. Al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional y a las policías. Exactamente, ¿no? Y básicamente el informe lo que hace es que hace una recopilación de notas que son hechos notorios, o sea, de asesinatos, de detenciones arbitrarias, de ejecuciones que son hechos notorios, que no podemos esconder y que fueron objeto incluso de comentario noticioso el año pasado, ¿no? Entonces, analizando los datos de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en este sexenio no pudiera considerarse una institución que es contraria al presidente, sino todo lo contrario, me llama la atención que dice, por ejemplo, con relación a la Guardia Nacional, desde su creación, ¿no? Ha acumulado más de 1,431 quejas por violación de derechos humanos. Entre 2020 y 2022 ha ido acumulando el número de quejas que se han registrado tanto de Sedena como de la Guardia Nacional. Pasaron en 2020 de acumular en su conjunto 709 quejas a tener en 2022 más de 1,005 quejas registradas, ¿no? Estos son datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y estamos hablando de las personas que se animan y van y presentan una queja, ¿no? Sí, porque si consideramos que como todos los demás delitos se reporta el 10%, si bien va,
podemos multiplicar esto por quién sabe qué factor, ¿no? Sí, sí, sí. Y considerando los que pueden ir a presentar una queja, ¿cuántos hay que porque se desaparecieron o porque se asesinaron, pues no tienen la posibilidad de presentar una queja? Entonces, los datos ahí están y son incuestionables. Pero incluso el presidente hace esta declaración la misma semana que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación en contra de la propia Sedena por el asunto de hace unas semanas en Tamaulipas, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que emite la recomendación por uso excesivo de la fuerza mediante el uso ilegítimo de armas de fuego que resultó en la muerte de 5 personas. Bueno, Entonces, si es un uso excesivo que te maten, ¿verdad? Me encanta el idioma, uso excesivo. uso Se excesivo. llama uso letal. ¿Sí? Pero entonces, agrupando todos estos datos que son objetivos y verificables y contrastándolos con lo que dice el informe del Departamento de Estado, pues yo considero que incluso el informe se quedó corto, ¿no? Porque en el informe nada más se relatan 5 o 6 acontecimientos de manera muy somera y por encimita, muy superficial. Si nos vamos a los datos objetivos y comparables, pues podemos darnos cuenta que las violaciones de derechos humanos no han disminuido respecto de las instituciones de seguridad pública, Bien. ¿no? O respecto de las autoridades militares, sino por el contrario, han aumentado, ¿no? Contrario a lo que decía el presidente. Y es un hecho, Human Rights Watch y demás organizaciones internacionales, ya vamos a olvidarnos del Departamento de Estado, organizaciones internacionales muy acreditadas, muy respetadas, también están diciendo que en México hay violación de derechos humanos por parte del pueblo uniformado. Hay una parte del informe de derechos humanos de Estados Unidos se refiere a lo que está pasando con la prensa y la libertad de expresión en México, y evidentemente estamos en un sexenio especialmente peligroso para ser periodista, no en todos los lugares del país, no para todos y cada uno de los periodistas, pero efectivamente tenemos niveles intolerables de violencia contra los periodistas. Han matado más periodistas en México que en Ucrania. Y ahí hay una guerra, ¿no? Marco. Yo creo que el tema de parte del presidente es una forma de evadir el debate. La verdad es que los datos objetivos hablan pues de que continuamos con este vicio de violación de derechos humanos de parte de las fuerzas de seguridad, no de ahorita, de otros sexenios pasados, pero es un vicio que no se ha podido cerrar, que sigue ahí y que cada vez hay mayores denuncias porque con la entrada del ejército a cubrir temas de seguridad pública, pues digamos, ellos no tienen la preparación a veces suficiente para abordar temas tan complicados. Los hemos visto en diferentes eventos a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, donde se sienten totalmente inertes para saber responder. Entonces, ahí traemos un problema que no se puede ocultar con una declaración. Bueno, aquí aquí tendríamos que trabajar. Aquí lo curioso es que como candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador echaba pestes contra las Fuerzas Armadas de México. Decía que violaban los derechos humanos y que esto y que aquello, que había que regresarlos a los cuarteles. Y ese era su discurso. Fue su discurso hasta el último día de su campaña presidencial. Cambió de discurso cuando tal vez vio que meter al cuartel al ejército y a las Fuerzas Armadas pues no era el momento todavía porque el país ha sido invadido por la delincuencia. Pero se fue de un extremo, que era criticar a las Fuerzas Armadas, al extremo de defenderlos con todo y contra todos. Que es, dices, no podemos negar que las Fuerzas Armadas, las policías en México, desde tiempo ancestral han violado derechos humanos, han abusado de la gente. Y no porque el presidente diga que ya son diferentes, eso cambió. Eso no se cambia por decreto, se cambia por mucho trabajo, por mucho esfuerzo. Como dices tú, Marco, entrenando, capacitando, concientizando al pueblo uniformado. No es de porque yo digo. A ver, y por supuesto que está bien defender la soberanía, pero es defender la soberanía y hacer el trabajo en casa. Lo que no puede ser es defender la soberanía para no hacer nada. Eso, es el gatopardismo total, ¿no? Porque eso de decir que México es un país libre, no somos colonia, pues ya lo sabemos, lo cual tampoco es totalmente cierto, ¿no? Somos miembros de una comunidad internacional. No estamos aislados, ya no hay país aislado, ni China es aislada, nadie depende de su propio talento y sus propios recursos. Entonces el presidente trae un discurso medio decimonónico, ¿no? Pero muy comodino, porque al final... Pienso, por ejemplo,
en esto de evidentemente es popular y necesario defender frente a la agresión externa, pero es una agresión externa que nos digan que tenemos un problema con la manera en que el ejército está tratando a población civil. No es yo no lo considero una agresión. Si la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, como lo dices tú, Luis, está diciendo lo mismo. Es más, tú dices que el reporte de la Comisión amplifica las violaciones y que el reporte del Departamento de Estado se queda corto. Sí, se queda corto. En fin, creo que el presidente hay que ser más ponderado. Eso, ponderado. Mensajes, regresamos.